Buenos días, en esta ocasión vamos a resolver el siguiente circuito de resistencias mixto. En este circuito nos están pidiendo que encontremos la resistencia total, así como la corriente que está circulando por la resistencia 4 y la resistencia 7. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es encontrar la resistencia total, que es una de las incógnitas que nos está pidiendo, así como la intensidad de corriente 4 y la intensidad de corriente 7. Anteriormente hemos hablado de que un circuito mixto es aquel en el que están mezcladas tanto conexiones en serie y conexiones en paralelo, como se aprecia en este circuito que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer sería encontrar una resistencia equivalente de estas resistencias que tenemos aquí, resistencia 5, resistencia 6 y resistencia 7, que podemos ver que estas tres resistencias están conectadas en serie. Bien, como están conectadas entonces en serie, habíamos dicho en otros videos que para las resistencias que están conectadas en serie, y si vamos a calcular una resistencia equivalente, que esta resistencia yo le puedo llamar resistencia 8, y la resistencia 8 va a ser la resistencia equivalente de las 5, 6 y 7. Entonces, como está en serie, va a ser la sumatoria de estas tres resistencias: resistencia 5 más resistencia 6 más resistencia 7. Lo que voy a hacer entonces es calcular la resistencia 8 o la resistencia equivalente de estas tres resistencias que están conectadas en serie. La resistencia 5 tiene un valor de 6 ohms, más la resistencia 6, que tiene un valor de 8 ohms, más la resistencia 7, que tiene un valor de 1 ohm. Haciendo la sumatoria de estas tres resistencias, obtengo entonces una resistencia de 15 ohms, que va a ser mi resistencia 8. Bien, una vez que hayamos obtenido la resistencia 8, que era la resistencia equivalente de estas tres resistencias, que ya noté el resultado en la parte de acá, nos quedaría formado el siguiente circuito, donde la resistencia 3, resistencia 4 y la resistencia 8, que es la que acabamos de calcular, están conectados en paralelo. Entonces vamos a resolver estas tres resistencias que tenemos aquí, que están conectadas en paralelo. Y hemos dicho entonces que cuando están en paralelo, la forma en que vamos a obtener la resistencia equivalente, que aquí yo le puedo llamar resistencia 9 a la nueva resistencia equivalente que voy a obtener de estas tres resistencias, va a ser igual a R9, 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 8. Y aquí lo que voy a hacer es sustituir los datos de cada valor de la resistencia. 1 sobre R3, que R3 tiene un valor de 4 ohms, más 1 sobre R4, que R4 tiene un valor de 7 ohms, más la resistencia 8, que es la que acabo de calcular, que tiene un valor de 15 ohms. Y haciendo las operaciones obtengo un valor de 2.17 ohms, que es mi resistencia 9. Bien, una vez que hayamos calculado la resistencia 9, que acá tenemos el resultado, obtenemos el siguiente circuito, en el cual tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 9, que estas tres resistencias están conectadas en serie. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la resistencia equivalente o la resistencia total, que ya sería de todo mi circuito. Como tenemos estas tres resistencias que están conectadas en serie, vamos a calcularla con las fórmulas de en serie. Sería mi resistencia total, va a ser igual a la sumatoria de cada una de estas resistencias. La resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 9.
Entonces tendríamos la resistencia total es igual a la resistencia 1, 3 ohms, más 5 ohms, más 2.17 ohms. Y la resistencia total, haciendo la sumatoria, tenemos un valor de 10.17 ohms. Y así estaríamos resolviendo la primera incógnita. Bien, una vez que ya hemos calculado la resistencia total, que ya anotamos el resultado en la parte de acá, nos queda el siguiente circuito, donde tenemos el voltaje total, la resistencia total de todo el circuito, y en esta resistencia hay una corriente que sería la corriente total, que es lo que vamos a calcular ahora. ¿Con qué lo vamos a calcular? Con la ayuda de la ley de Ohm, que la ley de Ohm me dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Como estamos hablando de intensidad de corriente total, va a ser el voltaje total sobre la resistencia total. Y vamos a sustituir los datos. El voltaje total es de 9 volts y la resistencia total es la que acabamos de obtener, de 10.17 ohms, que nos da un resultado de 0.88 amperes. Y esta sería nuestra intensidad de corriente total. Bien, aquí ya tenemos calculada entonces la intensidad de corriente total de todo el circuito, pero el problema nos está pidiendo encontrar la intensidad de corriente 4 y la intensidad de corriente 7. Por lo tanto, vamos a ir calculando cada una de las intensidades de corriente de este circuito. Vamos a calcular ahora cuál es la intensidad de corriente que pasa sobre la resistencia 9, la resistencia 2 y la resistencia 1. Como aquí tenemos un circuito de resistencias que está en serie y tenemos la resistencia total que es de 0.88 amperes, entonces decimos que cuando están en serie, ¿qué pasa con las intensidades de corriente? Si tenemos la intensidad de corriente total, cuando están en serie, las intensidades de corriente son iguales. Por lo tanto, aquí tendría que la intensidad de corriente 1 es igual a la intensidad de corriente total y a su vez es igual a la intensidad de corriente 2 y este es igual a la intensidad de corriente 9. ¿Por qué? Porque están en serie. Por lo tanto, cada una de estas tiene el valor de 0.88 amperes, al igual que la intensidad de corriente total. Bien, una vez que hayamos encontrado entonces la intensidad de corriente 9, que es la que nos importa a nosotros, porque como vemos aquí la intensidad de corriente 4 y la intensidad de corriente 7, vemos dónde están las resistencias 4, que es esta de aquí, y la intensidad de corriente 7, que se están derivando todo esto a la resistencia 9. No le vamos a prestar ya atención a la resistencia 1 y a la resistencia 2, porque no son importantes para encontrar estos datos. Entonces vamos a basarnos con la resistencia 9 y la intensidad de corriente 9. Ahora lo que vamos a obtener es el voltaje en la resistencia 9. Entonces el voltaje lo obtenemos con la ayuda de la ley de Ohm, que es voltaje igual a la resistencia por I. En este caso, como es el voltaje 9, va a ser la resistencia 9 y la intensidad de corriente 9, donde la resistencia 9 tiene un valor de 2.17 ohms y la intensidad de corriente tiene un valor de 0.88 amperes. Haciendo esas operaciones tenemos el resultado del voltaje 9, que es de 1.9 volts. Bien, una vez que hayamos obtenido la intensidad de corriente 9 y el voltaje 9, vamos a obtener el voltaje y la intensidad de corriente 3, 4 y 8. Como la resistencia 9 es la resistencia equivalente de estas tres resistencias, 3, 4 y 8, que están conectadas en paralelo,
Entonces anotamos que están en paralelo y tenemos el voltaje 9, que este es el que tenemos aquí. El voltaje 9, vamos a obtener el voltaje 3, 4 y 8. Como sabemos, cuando están conectadas en paralelo, el voltaje total, que el voltaje total aquí sería el voltaje 9, va a ser igual al voltaje 3, que es igual al voltaje 4, y esto es igual al voltaje 8, que a su vez es igual a 1.9. Bien, una vez que hayamos obtenido entonces el valor del voltaje 4, que es 1.9 volts, podemos calcular la intensidad de corriente 4 con la ayuda de la ley de Ohm. Entonces decimos que la intensidad de corriente 4 va a ser igual al voltaje 4 sobre la resistencia 4. El voltaje 4 entonces sabemos que es de 1.9 volts y la resistencia 4 tiene un valor de 7 ohms. Haciendo esa operación encontramos que la intensidad de corriente 4 es igual a 0.27 amperes. Y así tenemos otra incógnita que nos está pidiendo el problema. Bien, ya hemos obtenido entonces la resistencia total y la intensidad de corriente 4. Lo que nos falta ahora es encontrar la intensidad de corriente 7. Y lo vamos a hacer con la resistencia 8, analizando la resistencia 8. Porque la resistencia 8 es la resistencia equivalente de la resistencia 5, 6 y 7. Por lo tanto, sabemos el valor de la resistencia 8, si lo sabemos, que es de 15 ohms, y también sabemos el voltaje de la resistencia 8. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la intensidad de corriente, que la intensidad de corriente 8 va a ser igual al voltaje 8 sobre la resistencia 8. Como ya tenemos estos dos datos, solamente sustituimos. El voltaje 8 tiene un valor de 1.9 volts y la resistencia 8 de 15 ohms. Haciendo esa operación, tenemos un valor de 0.12 amperes. Y como la resistencia 8 es la resistencia equivalente de estas tres resistencias, en donde la resistencia 7 se ve en ella que están en serie estas tres resistencias, entonces cuando están en serie, ¿qué pasa con las intensidades de corriente? Como la resistencia 8, en este caso la intensidad de corriente 8 es la total de estas tres resistencias, entonces decimos que la intensidad de corriente 8 es igual a la intensidad de corriente 5, que es igual a la intensidad de corriente 6, y este es igual a la intensidad de corriente 7, que a su vez todas estas intensidades son iguales a 0.12 amperes. Y así obtenemos el valor de la intensidad de corriente 7. Bien, entonces es así como hemos resuelto las incógnitas de este problema. La resistencia total, que es de 10.17 ohms, la intensidad de corriente 4, que es igual a 0.27 amperes, y la intensidad de corriente 7, que es igual a 0.12 amperes.